Para mí era tan importante vivirme como me vivo ahora, que yo estaba dispuesta a perderlo todo. Para mí es una falta de respeto el hecho de negarme mi derecho a vivir y ser feliz. En Guanajuato se trabaja a través de juicios de amparo y el juez determinará en su momento si sí eres quien dices ser y si sí te sientes como dices sentirte para poder otorgarte la rectificación de datos en el acta de nacimiento o no. Nos vemos al ratito. Dale, sí, amor. Cuídate. Pues desde que tuve uso de razón. Tenía 7 años. Bueno, de hecho me enteré a los 4 años. A mis 6 años. Yo soy una mujer transgénero. Yo cuando tenía 4 años, yo sabía que era alguien diferente a quien era mi esposa, Mariana. Duramos más o menos como 20 años aproximadamente. Tanto ella como yo estuvimos trabajando en la institución del municipio, en este caso del ayuntamiento. Ella trabajó por 12 años y yo 13 años con 2 meses. Yo transicioné, después cambiaron las cosas muy radicalmente hasta que nos despidieron. Y con ello llevó consecuencia de que ella me pidiera el divorcio. Yo salí del closet 3 veces y la primera vez fue a mis 15, 16 años en la etapa de la secundaria. El cambio de voz, el crecimiento del vello corporal, el bullying escolar que sufrí. Y ahí, en esa etapa de la prepa, conocí mi salvavidas, que fue el teatro. Decido decir, también le hago al transvestismo. Es mi segunda salida del closet. La tercera salida del closet. Aceptarme y vivirme como una mujer trans 24/7. Bueno, pasé por vergüenzas por no tener mis documentos. Y esto es en todas las cuestiones. De salud, educación, laboral, hasta incluso cuando manejas. Con las enfermeras del hospital se mofaban de mí, me hablaban con mi nombre primigenio. Entonces el banco me dijo, no podemos hacer nada porque como tal, fulanita ya no existe y tú eres otra persona. O sea, no puedo conseguir un trabajo formal por no tener una documentación también legal. Cuando empecé mi transición, en principio me cambiaron de oficina a un lugar apartado. Posteriormente me quitaron mi compañero de apoyo. Cuando había reuniones, a mí no me consideraban. Al inicio de semana, nada más nos informan del despido, sin más explicación más que un argumento de pérdida de confianza que nunca supieron motivar. Pues hacerlo así dolosamente dañar a mi familia, porque en el momento que la despiden a ella y me despiden a mí, le estaban quitando el sustento a mis hijos. Entonces ahí es donde pues yo empecé la lucha y a exigir justicia. Entonces nos llaman a ratificar la denuncia y ampliar
la queja y llegaron a la conclusión de que sí hubo discriminación y que no hubo igualdad al acceso laboral. Soy ingeniera en mecatrónica con una especialidad en optomecatrónica. Ahorita el único trabajo que conseguí es vendiendo pulques. Soy estilista, sigo ejerciendo el trabajo sexual. Prefería trabajos informales, esto me refiero a freelance, para no tener que mostrar o explicar sobre que soy una persona trans. Busco la rectificación en mi acta de nacimiento en la universidad porque quería mi título expedido con el nombre de Ivana Tovar. Fue un proceso muy complicado. Hasta que pida la segunda canción. Aproximadamente 4 juicios de amparo. Eran rechazados. Ya solo me quedaba esa opción. Migrar a Ciudad de México, hacer ese cambio y regresar con mi nueva acta y con mi nuevo INE. Y cuando veo ahí por primera vez mi nombre como Ivana Tovar, sentí la llave de mi libertad. Yo aparecía como nacida en Celaya, pero registrada en Ciudad de México. Tú nos diste este talento y en tu gloria y en tu honor hacemos esta presentación. Y el proceso del resguardo tardó aproximadamente 5 años. El desafío más grande es que mi documental, llámese acta de nacimiento, están a mi anterior identidad. Yo ya llevé un juicio de amparo en el cual solicité mi cambio y accedieron. Sin embargo, faltó consignar los documentos de mis hijos y por tal motivo se volvió a regresar al juzgado para que se me reconociera totalmente. Pues a la fecha ha sido difícil colocarme laboralmente porque ven los papeles y me ven a mí y dicen, pues aquí no checa, o sea, me ha tocado de que se han burlado, me ha tocado que inclusive me han insultado. Entré a una empresa donde me negaron acceder al sanitario de mujeres. Mientras yo no haga la modificación de mi acta de nacimiento primigenia, no voy a poder acceder a que realmente me hablen por mi nombre, que es Cassandra. Que solamente acepte que hay diferentes identidades. Quisiera que el gobierno realmente analizara lo que se siente ser invisible. Yo creo que el proceso debería ser más fácil, más ágil, como en otros estados. Cordial bienvenida al espectáculo de cabaret Historias de mis clientes tristes. Para empezar, a ver, préndeme otra vez luz de sala, por favor, necesito ver la desgraciadez humana más de cerca. Que el Estado sigue sin darnos ley de identidad y sin ley de identidad no podemos trabajar de una manera digna porque se nos violenta, porque no nos llamamos como aparece en nuestra documentación y eso le compete al Estado. Porque ya nunca más nuestro silencio para su comodidad. Dejé de sentir una carga. Una enorme felicidad. Seguridad. Fuerza. Libertad. Orgullo.